un ataque aéreo y una invasión. Pero el presidente dijo que no. John Kennedy era un hombre de razones, mientras que Robert Kennedy era un hombre de emociones. Estaba claro que el ataque aéreo, lejos de ser una acción quirúrgica, requería varios ataques por toda la isla. Y el caos que se desencadenaría exigiría una invasión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y alguien dijo: señor secretario, si bombardeamos los misiles soviéticos en Cuba, ¿cuál será la respuesta de los soviéticos? Él respondió: conozco muy bien a los soviéticos. Si bombardea sus misiles y a su personal en el territorio de un país aliado suyo, se sentirán obligados a responder de la misma forma. Seguramente bombardearán los misiles de la OTAN en Turquía. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, señor secretario? El secretario respondió: bueno, nuestras obligaciones con la OTAN dicen que si la URSS bombardea misiles de la OTAN en Turquía, nosotros nos veremos obligados a bombardear el territorio soviético. ¿Y entonces qué harán los soviéticos si nosotros arrojamos bombas nucleares sobre su territorio? Bueno, dijo el secretario, para ese entonces esperamos que las cosas se calmen y que la gente se ponga a hablar. Cuando oímos aquella conversación, toda la sala se quedó fría. Dios mío, lo que habría pasado. ¿Y a eso le llamas gestionar una crisis? Ni hablar. Nosotros la gestionamos en el sentido de que evitamos cualquier filtración antes de haber desarrollado un plan. Y tampoco fuimos sometidos a la inmensa presión de individuos no informados. Nos tomamos nuestro tiempo para pensar las opciones. Tardamos una semana en formular una propuesta que al final fue el bloqueo. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. I have directed that the following initial steps be taken immediately. A strict quarantine on all offensive military equipment. All ships of any kind bound for Cuba, where if found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Teníamos 18.000 tropas movilizadas en los puestos del sureste de los Estados Unidos y buques preparados para trasladarlas a Cuba. El jueves por la noche, el mando soviético en Cuba había enviado un cable preguntando si podía transportar las cabezas nucleares a sus lanzaderas. Khrushchev garabateó aprobado a lo largo del texto y lo devolvió. La gente dice que la crisis de los misiles cubanos fue la crisis de política exterior y de defensa mejor gestionada de la segunda mitad del siglo XX. Creo que de alguna forma lo fue. Pero tuvimos suerte. Las crisis nucleares no se pueden gestionar, y aquella fue una crisis nuclear. A finales de noviembre, Khrushchev retiró sus misiles de Cuba. Occidente se apuntó la victoria. Kennedy había forzado a los soviéticos a retirarse. Kennedy había aceptado la exigencia soviética de que a cambio de retirar sus misiles de Cuba, Estados Unidos desmantelaría todas sus bases militares en Turquía, un país fronterizo con la URSS. Una parte importante de la decisión consistió en intercambiar los misiles estadounidenses de Turquía por los misiles soviéticos de Cuba. Algo que nunca se hizo público hasta que apareció en mi libro sobre Robert Kennedy, publicado en 1978. Ese elemento de la crisis nunca se reveló. 30 años después nos dimos cuenta de lo equivocados que habíamos estado. En total los soviéticos tenían 162 cabezas nucleares en Cuba. Unas 9 de ellas de tipo táctico listas para usarse en caso de que las fuerzas invasoras que teníamos se pusieran en acción. 3 o 4 años después, en La Habana, Bob McNamara y yo participamos en una reunión con Fidel Castro. También había un general ruso que había estado destinado en Cuba en el momento de la crisis de los misiles. Cuando el general Rivkov dijo que no solo tenían misiles de guerra de largo alcance,
sino también armas nucleares tácticas y que habían recibido la autoridad delegada para usarlas en caso de una invasión de los Estados Unidos, Bob McNamara casi se cayó de la silla. Aid to Vietnam by the U.S. has added up to $3 billion and 14,000 men. Men who are called advisors, but who are in the thick of the battles against the Viet Cong Reds. A su llegada a la Casa Blanca, Kennedy había reforzado el compromiso de los Estados Unidos con Vietnam. Desde el 61 había añadido la ayuda militar directa a la que ya había. En el 61 en Vietnam del Sur había 600 asesores estadounidenses. En el 62 había 1.700 soldados y en el 63 500 de ellos habían muerto en acto de servicio. La guerra de Vietnam había comenzado. La gente a la que veíamos en la Casa Blanca, y no quiero colocarme en el mismo nivel de importancia, la gente a la que veíamos y a la que escuchábamos, las esposas de los militares, nos preguntaban, ¿qué demonios estamos haciendo en Vietnam? Todo el mundo llegaba y decía, basta de instructores y consejeros. Tenemos que desplegar divisiones enteras de tropas de combate en Vietnam del Sur y luchar en esa guerra, incluso si hay que bombardear Vietnam del Norte o minar los puertos de Haiphong. Resulta muy interesante lo que esto nos dice sobre John Kennedy, porque él nunca dijo, no, eso es una locura, no saldrá bien, pero tampoco dijo que sí. Sin duda, el cambio de consejeros a soldados tuvo lugar durante el mandato de Kennedy. No quería enfrentarse a la campaña electoral de reelección de 1964 teniendo que responder a la pregunta ¿quién perdió Indochina? Sé que el 2 de octubre de 1963 había decidido que teníamos que planear la retirada completa de los 16.000 asesores en 2 años. No sé si lo estaba pensando o no, pero no lo hizo. Los amigos y partidarios de Kennedy sostienen que si el presidente hubiese continuado, habría retirado las tropas y que eso habría cambiado el desarrollo de la guerra, pero no hay ninguna prueba de ello. Es simplemente una opinión de algunos de sus amigos y partidarios. El 22 de noviembre del 63, Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. Tras la muerte de Kennedy, Lyndon Johnson nombró la comisión Warren. Ahora sabemos que la investigación de la comisión quedó incompleta. Y también sabemos que tanto la CIA como el FBI ocultaron información a la comisión que habría sido vital para llevar a cabo una investigación adecuada. Creo que la ocultaron no porque hubiera ninguna conspiración, sino para tapar su propia incompetencia burocrática. Documentos recientemente desclasificados revelan que desde agosto del 62 Kennedy estaba obcecado con librarse de Castro. Para ello mantuvo varias reuniones con los jefes del FBI y de la CIA para tratar las distintas posibilidades. Bobby, su hermano, estaba literalmente obsesionado con el asesinato de Castro y le insistía a diario a Richard Helms, director de la CIA. En nombre de su hermano, Bob Kennedy, estaba empecinado en hacer algo con Castro y estaba muy preocupado por el régimen de Castro en Cuba. Me llamaba constantemente y siempre estaba organizando reuniones y haciendo otras cosas para que pusiéramos más energía y agresividad en el asunto. Estoy seguro de ello, pero no creo que llegase a buscar la forma de matar a Castro. No creo que John Kennedy estuviese a favor, y mucho menos que hubiese autorizado el asesinato de Castro o de cualquier otro mandatario. Estoy casi seguro de que la gente era consciente de que era un error. Más tarde, supimos que en 7 u 8 ocasiones, la Casa Blanca, Bob Kennedy, en nombre de su hermano, organizó varios intentos de asesinato de Castro. Fallamos. Solo digo que Castro sigue vivo.
En opinión de Alexander Haig, Fidel Castro, cansado de los innumerables intentos de asesinato, decidió vengarse ordenando el asesinato de Kennedy en Dallas. Haig también cree que Lyndon Johnson ocultó la información a propósito. El presidente Johnson lo sabía y se sentía atormentado. Así que les dijo a sus asesores, si el pueblo cree alguna vez que Castro tuvo algo que ver, nos sacarán del poder. Hasta su muerte estuvo convencido de que Castro lo había hecho. Estas cosas tienen que saberse, pero nunca se han dicho. Pero dentro de 20 o 25 años se sabrán. Para mí es suficiente. La muerte de Kennedy suscitó las mismas preguntas que se habían suscitado tras la de Roosevelt. ¿Seguiría Johnson la misma política de su predecesor o llevaría a cabo la suya? Igual que Truman, Johnson iba a sustituir a un presidente extraordinariamente popular que lo había nombrado vicepresidente por pura conveniencia política. Y como Truman, no sabía nada de los principales asuntos internacionales. A diferencia de Kennedy, a Johnson no le gustaba la política exterior y prefería centrarse en los asuntos domésticos, donde había mucho por hacer. La ley de derechos civiles, que facilitaba el voto a todos los ciudadanos independientemente de su raza y color, había sido aprobada 3 años antes. Creo que su experiencia en asuntos internacionales era limitada, aunque su nivel de competencia era mucho más alto de lo que se ha reconocido, pero fue una víctima de las circunstancias. Sustituyó a un presidente asesinado durante su mandato, antes de que su mando expirase. Tuvo que montarse en un tren que iba a toda marcha, el de Vietnam. Y los consejos que recibió de la gente del Departamento de Estado y de la Casa Blanca iban en dirección contraria a lo que yo llamo pensamiento estratégico cabal. Tuvo que vivir las secuelas de la presidencia de Kennedy. Sospechaba mucho de todos los amigos de Kennedy, de todos sus asesores, porque pensaba que los consejeros de Kennedy estaban más interesados en la imagen de Kennedy que en asesorar al nuevo presidente. Creo que, aparte de algunas destacadas excepciones, seguramente tenía razón. Al día siguiente le ofrecí mi dimisión y obtuve la típica respuesta de Johnson: te necesito mucho más que Kennedy y todo eso. Así que, a mi pesar, accedí a quedarme durante un periodo de transición de 2 meses. No era un maestro de las relaciones internacionales y pensó que si mantenía al equipo de Kennedy, proseguiría la política de Kennedy. Pero había una diferencia. Kennedy sabía sacarle lo mejor a cada persona. Johnson mantuvo a los hombres de Kennedy: Sorensen, Schlesinger, McNamara y Robert Kennedy. Pero las relaciones eran tirantes, a veces incluso violentas. Bob Kennedy no podía soportar ver a Johnson sentado en la silla de su hermano. En privado, el presidente Johnson me dijo lo siguiente: he cometido 2 errores. El primero, mantener a los consejeros de Kennedy. Mantenerlos y escucharlos en vez de escuchar a mis propios impulsos. Le atormentaba el hecho de no haber nombrado a su propio equipo de asesores en vez de escuchar los consejos del viejo grupo de Harvard con sus geniales ideas acerca de la resolución de conflictos. En noviembre del 64, Johnson obtuvo una rotunda victoria electoral y se convirtió en presidente. Tras el intervalo que siguió a la muerte de Kennedy, tenía que enfrentarse a su herencia, la guerra de Vietnam, una bomba de relojería que podría estallar en cualquier momento. Cuando Kennedy murió, estábamos profundamente involucrados en Vietnam desde un punto de vista militar. De alguna forma, Johnson heredó las políticas de Kennedy con respecto a Vietnam. De hecho, creo que después actuó con libertad. Y a medida que la guerra evolucionó, se tomó la libertad de proceder como mejor le pareció. Como no, tenía cierto grado de dependencia de Kennedy.
Pero él fue más allá. Verse arrastrado a la guerra de Vietnam así, al haber llegado a la presidencia casi por accidente, fue una pesada carga para él.